Pongo la grabación. Va. Ahí está. Empezamos ahora con el tema de... Vamos a seguir viendo funciones. Lo que hemos estado viendo toda esta semana. Funciones y más funciones. Hoy vamos a ver álgebra de funciones, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Con esto prácticamente tendremos cubierto todos los temas desde el 1 hasta el 6, creo. No, hasta el 5. Nos saltamos el 6 ahorita y el 7, que es el de funciones exponenciales y logarítmicas. ¿De acuerdo? El tema 6, si no me equivoco, es el de trigonometría. Entonces ese nos lo vamos a saltar ahorita para ver este de funciones algebraicas, perdón, de funciones exponenciales y logarítmicas, porque es bien rápido. Es bien rápido de ver. Con lo que estuvimos revisando ayer, ya podemos avanzar bien rápido en ese tema. Entonces, ¿qué veremos hoy? Intersección de conjuntos. Vamos a dar una breve introducción de qué es un conjunto y qué es la intersección de conjuntos, porque lo necesitamos para ver acerca de del álgebra de funciones, en la parte del dominio de la función y del rango de la función. Para esto necesitamos intersección de conjuntos. Veremos composición de funciones, que es un tema bien rápido. Álgebra de funciones, que es el tema más rápido. A lo mejor lo complicado es esta parte. Dominio y rango de la función. Cuando haces álgebra. Y función exponencial y logarítmica también es bien sencillo. Vamos a revisar únicamente rangos, dominios y gráficas de la función. Entonces, espero que nos vayamos rápido ahí. ¿Va? Bueno, empezamos con el tema de intersección de conjuntos. Ya hemos visto lo que era un conjunto. Ya estuvimos hablando de qué eran elementos de conjuntos. Hablábamos acerca de que un conjunto es una agrupación de elementos que comparten ciertas características en común, que tienen ciertas características en común. Algunas de esas características, por ejemplo, en los polígonos eran los lados y los ángulos. Un polígono necesitaba tener lados y ángulos para considerarse como tal. Un círculo, por ejemplo, no es un polígono, porque no tiene ningún lado. Y no hay ángulos internos en el polígono. ¿Qué pasa? Bueno, esto era nada más un recordatorio de qué era un conjunto. Son agrupaciones de elementos con características similares. Ahora, imagínense que tenemos dos conjuntos. Aquí tengo dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, y en ellos tengo distintos elementos, pero hay algo que resalta de ellos, de estos elementos. Algunos de ellos se repiten en los dos conjuntos. Observamos este pentágono y observemos este cuadrado. Está contenido en la definición de ambos conjuntos. Entonces, la intersección de conjuntos van a ser aquellos elementos que estén contenidos en dos conjuntos distintos. La intersección de A y B, representada con una U invertida, son los elementos que están contenidos en ambos conjuntos, que comparten. Si lo vemos de otra forma más gráfica, estos se llaman diagramas de Venn. Diagrama de Venn. Es una forma de representar gráficamente conjuntos. Podríamos decir entonces que tenemos un conjunto A, un conjunto B, y el espacio en el que los dos
se tocan, se le va a llamar intersección de los conjuntos A intersección B. Esto es importante. Recuerden entonces que son aquellos elementos que comparten ambos conjuntos. Por ejemplo, aquí tengo dos conjuntos, un conjunto B y un conjunto C. B y C. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la intersección entre los conjuntos, entre el conjunto B y el conjunto C, diríamos que van a ser aquellas figuras que los dos comparten. Por ejemplo, C, B está definido como el pentágono, el círculo y el cuadrado. Bueno, el cuadrado, me faltó el triángulo y la estrella. Y C es un conjunto que tiene como elementos al triángulo y a la estrella. Todo el conjunto C está dentro del conjunto B. Esto puede pasar. Entonces, ¿cuál sería la intersección entre ellos dos? Van a ser el triángulo y la estrella. ¿De acuerdo? Esta va a ser la intersección entre los conjuntos. Entonces, puede darse el caso de que uno de los conjuntos esté completamente insertado en el otro, forme parte del otro y su intersección va a ser ese conjunto más pequeño. Viéndolo, por ejemplo, en estos dos círculos, en estos dos óvalos que tengo aquí, tengo un conjunto azul y tengo un conjunto naranja. La intersección del conjunto A y el conjunto E y el conjunto, perdón, del conjunto azul con el conjunto naranja van a ser todo lo que esté dentro de naranja. Todos los elementos que estén en naranja. ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a verlo ahorita. Álgebra de funciones. Hacer álgebra de funciones es hacer lo mismo que estábamos usando para suma de ecuaciones, resta de ecuaciones, multiplicación de ecuaciones, expresiones algebraicas o división de expresiones algebraicas. Es exactamente lo mismo. Solo recuerden que una función tiene dominio y rango. El dominio de una función que se está sumando, de dos funciones que se están sumando, va a ser la intersección de los dos dominios. Supongan que tienen una función de este estilo y la van a sumar con otra función de este estilo. Este dominio, por ejemplo, va de menos 3 a 3 y este dominio va de menos 4 a 4. Cuando lo sumes, vas a necesitar saber cuál es la intersección de sus dominios. Los dominios están intersectando ¿en qué puntos? Acá está menos 4, acá está menos 3. Acá está 4 y aquí 3. La intersección van a ser el lugar en donde ambos dominios tienen elementos, o sea, de menos 3 a 3. Este va a ser su dominio. Mismo caso para todos los demás. Todos los demás tienen el mismo comportamiento. Van a ser las intersecciones de sus dominios. Entonces, vamos a pasar a hacer ejercicios. Ejercicios de sumas, de restas, de multiplicaciones y de divisiones de funciones.
Esto ya no me voy a meter tanto en cómo se realizan, porque esto ya lo vimos hace una semana, hace más o menos 2 semanas. Entonces ya vamos a ir al grano. Te dicen, determina, sean las funciones f de x tal y g de x tal. Primero determina la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a hacer el primero. La f de x más g de x. ¿Cómo sería esto? Sustituyes toda la función x al cuadrado menos 7x más 10. Más, sustituyes la función g de x menos 5. Estoy usando los signos de agrupación para definir de dónde empieza y a dónde termina cada función. Y solo nos resta hacer álgebra. X al cuadrado menos 7x más 10 más x menos 5. Términos semejantes. Menos 7 y 1. X al cuadrado menos 6x 10 menos 5 igual a 5. Y esta va a ser la nueva función. La función f de x más g de x. ¿Cuál va a ser su dominio? El dominio de esta nueva función. Dijimos que cuando teníamos un polinomio, su dominio iban a ser todos los números reales. Aquí igual tenemos un polinomio, tenemos una recta, la recta la estuvimos viendo ayer. El dominio de g va a ser igual a todos los números reales también. Entonces, ¿cuál es la intersección del dominio de f y el dominio de g? ¿En donde se crucen? ¿En dónde se cruzan? En todo el dominio de los reales. Entonces, el dominio de esta función, de la función suma, de la suma de las funciones, va a ser también todos los números reales. Esta es la parte más importante del álgebra de funciones, definir de dónde a dónde va el dominio. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas de esto? Creo que es bastante sencillo. Lo complicado tal vez es recordar cómo se definen los dominios, pero ya, una vez que recordemos bien, que tengamos muy claro cómo son los dominios, cómo encontrar los dominios, encontrar este dominio final es muy sencillo. Vamos a hacer el ejercicio B. F de x menos g de x. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora restando en el ejercicio anterior. X al cuadrado menos 7x más 10 menos x menos 5. X al cuadrado menos 7x más 10 menos x más 5. Leyes de signos. Términos semejantes, hacemos álgebra. X al cuadrado ¿cuál va a ser el dominio de esta función? De esta nueva función. F más g, f menos g. Van a ser también todos los números reales.
Entonces, vamos a duplicar esta diapositiva. Duplicar diapositiva. Y está, y vamos a borrar todo. ¿Dudas de esto, muchachos? ¿Dudas de lo que se está viendo hasta ahorita? Vale. Entonces, vamos a pasar al siguiente. F de X por G de X. Multiplicación de funciones. X al cuadrado menos 7x más 10 por X menos 5. Esta multiplicación de acá. Entonces va a quedar como X al cuadrado por X menos 5. Menos 7x por X menos 5. Más 10 por X menos 5. X cúbica menos 5x al cuadrado. Menos 7x al cuadrado más 14x más 10x 50. ¿Sí estoy bien? Creo que sí. Si estoy mal, ahí me importa. Términos semejantes. Ay, ¿qué esta cosa? Bueno. A ver. No quiero salir. Ahí está. Términos semejantes. Cuadrado con cuadrado. Lineal con lineal. Y listo. Hacemos las operaciones. X cúbica. 5 menos 7. Menos 13. No, menos 12. 14 más 10. 24. Y esto sería multiplicación de las dos funciones que nos dieron. ¿Cuál va a ser su dominio? Es un polinomio, entonces su dominio van a ser la multiplicación de f por g. El dominio de la multiplicación de f por g van a ser todos también los números reales. Y finalmente, la división. Vamos a hacer la división. F entre g. X al cuadrado menos 7x más 10 sobre x menos 5. ¿Cómo se hace esto? Necesitamos factorizar el numerador. Entonces, tenemos que descomponer el numerador en sus factores. ¿Cómo quedaría? Chicos que están en la clase de la mañana, esto lo vamos a ver mañana, justamente. Entonces, ahorita pongan atención, es como un adelanto. Buscamos dos números que multiplicados den 10, sumados den 7. Y ahorita me viene a la mente 5 por 2. Multiplicados entre ellos dan 10. Y sumados, 5 más 2 es igual a 7. Entonces, esos van a ser nuestros factores que colocaremos aquí. 5 por 2. ¿Y con qué signo los vamos a colocar? Bueno, tenemos que ver cómo están acomodados los signos
Aquí. ¿Qué maneras de verte rara? Y nos dice que debemos tener un número positivo en 10. De acuerdo, Las maneras eso de tener un positivo es más por más o menos por menos. vaya humor negro, chicos. Bien, Vicky, dame esos calcetines. Aquí tienen. Los que X. ¿Cuál es? A ver. No se escucha. Bien, ¿ves eso? Pasarás tus pequeños dedos por esos agujeros, ¿sí? Es raro, pero lo intentaré. Mientras deslizas tus pies, haz que tus dedos atraviesen los De aquí orificios. es. Una pedicura, Vicky. Ay, Les juro que pensé que no la iba a librar. Mira eso, no te imaginarías que llevo calcetines debajo. Bueno, ya sabemos a quién llamar en emergencias de moda. Gracias, Kelly. Mejor apúrense si quieren ver la película. Bueno, ¿qué tenemos aquí? muchachos, alguien prendió el micrófono y se está metiendo el ruido. Por favor, si lo pueden apagar, por favor. Gracias, 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 gracias. Creo que está retrasado mi chat. O no sé. A ver. Es que aquí me preguntas que de dónde había salido este 14. Este 14 salió de... A ver, déjame ver. Creo que en los 5... Ay, aquí es 35. No sé por qué puse 14. Sí. De hecho, no sé por qué. Es 35. Y ya entonces 35 aquí es... Aquí es 35, 45. Ajá. Sí, no sé por qué puse 36. No sé por qué puse 14. Se me fue la onda. Una disculpa. ¿Mm? A ver, espérame tantito porque creo que está retrasado mi chat. A ver, un momento. A ver, ya. Creo que ya. ¿Sí se escucha bien? Ok, Sí, una disculpa. Sí, es que quién sabe qué le estaba pasando a mi sesión en el teléfono y ya no estaba ni viendo lo que escribía ni me llegaban los mensajes tarde. Bueno, aquí fue el error, entonces ya te lo corregí. ¿Va? Una disculpa. Ok, entonces le estaba diciendo que en este caso tenemos que buscar números que multiplicados entre ellos dieran 10 y sumados dieran 7. Después de que los encontramos, 5 y 2, teníamos que ver con qué signos los íbamos a poner. Aquí podemos poner combinaciones de más menos, o menos más, o más más. Entonces, como se trata de número, de aquí debemos obtener un número negativo, entonces necesitamos colocar signos negativos en los dos para que cuando se sumen den -7 y cuando se multipliquen entre ellos se vuelvan un más y den 10. Y así quedaría la factorización. Después de esto tenemos una fracción algebraica. Podemos reducir este con este y quedaría finalmente x menos 2. Esta es la división de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? De la función f entre g es igual a
todos los reales. Es una recta. Una recta es un tipo de polinomio. Y un polinomio tiene su dominio en todos los números reales. Entonces, bueno, ya vieron que hacer estas operaciones, pues es lo que estamos revisando, hemos estado revisando durante las otras clases. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí es nuevo es esta parte, la del dominio. Necesito que aprendan a identificar entonces. Ya les di los tips para identificar los dominios. Entonces, la parte complicada es esta. A lo mejor en el examen les ponen algo medio complicado y les dan el dominio de cada función. Entonces no tienen que realizar esto. Lo único que tienen que hacer es buscar la intersección entre los dominios. La parte en la que se tocan, en la que se cruzan. ¿Sí, muchachos? Vamos a hacer y vamos a buscar sus dominios. Para empezar, esta es una función raíz cuadrada. Perdón. Sí, raíz cuadrada. La raíz cuadrada tiene una forma de este estilo. ¿En qué punto parte? Depende de lo que está aquí adentro. Ah, no, esta no se va a poder. Porque como es término al cuadrado, esto no viene en el examen. La cifra de este tiene que ser mayor a 0, pero las desigualdades cuadráticas no van a venir en el examen. Entonces este ejercicio no nos sirve. No me había fijado. Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en vez de x al cuadrado, sea x. Vamos a borrarle el exponente. Así vamos a dejarlo. Y ahora sí ya lo podemos manipular. ¿Sí? Entonces, mm, ¿qué hacemos? Tenemos la función f de x, raíz de 9 menos x. Y g de x igual a x. O sea, tenemos una función que es una media parábola acostada y otra función que es una recta. ¿Cómo quedaría aquí el álgebra de funciones? F de x más g de x sería igual a raíz de 9 menos x más x. Esto ya no se puede reducir más, hasta ahí se quedaría. Ya no hay nada que hacerle. No podemos hacer álgebra, ya que aquí es una raíz cuadrada, aquí es un término lineal. No hay factorización posible para descomponer esta cosa. Entonces hasta ahí se quedaría, ya no tendríamos que hacerle más. ¿Cuál sería entonces la, el dominio de esta función? Necesitamos saber cuál es el dominio. Ya sabemos cuál es el dominio de g de x. El dominio de g de x son todos los reales. Es un polinomio, es una recta y son todos los reales. El dominio de esta cosa, de la parábola acostada, vamos a buscarlo. 9 menos x. Dijimos que cuando tengamos raíces cuadradas, ubicamos tenemos que hacer una desigualdad. Lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor que 0. O sea, x tiene que ser menor que 9. La parábola entonces no abre hacia acá. Está hacia aquí, hacia la izquierda. Va en sentido contrario. X tiene que ser menor que 9. Ubicamos a 9. ¿Dónde está 9? Más o menos por acá. Entonces va para acá. Hacia acá está dibujada la función.
El dominio de esta función son todos los reales menores que 9. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿Dudas de cómo saqué el dominio? Ok. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta suma. Va a ser la intersección de las funciones. Gráficamente lo podemos ver como en dónde están cruzándose las dos rectas. ¿A partir de dónde y hasta dónde? Las rectas se cruzan desde aquí hacia atrás. Hacia acá. Entonces, el dominio de esta parte, de la suma, de la función f más g, va a ser igual a el dominio de la función f, o sea, x menor que 9. Si, por ejemplo, en el examen les dan una gráfica así como esta que acabo de dibujar, ustedes lo que hacen es ubicar a partir de dónde empieza la recta que se corta y ver de dónde hasta dónde se están cruzando. En este caso, pues se cruzan a partir de 9 hacia atrás. Entonces, ustedes dirían ya con este pequeño análisis que el dominio va a ser todos los números reales desde nueve hacia atrás. O sea, todo cuando x sea menor que 9. Ujú. Vamos para la resta. La resta es algo parecido. 9 menos x. Tampoco le podemos hacer nada. No hay, no hay factorizaciones, no hay nada. ¿Cuál sería entonces este dominio? La intersección de los dominios de cada gráfica, de cada función. Y va a ser entonces el mismo dominio que el de la suma. Multiplicación, exactamente lo mismo. F de x por g de x. X por 9 menos x. Por raíz de 9 menos x. ¿Qué nos dice la definición? Que el dominio de una multiplicación igualmente será la intersección de los dominios de cada una. Ya terminamos la intersección de los dominios. Va a ser f por g, x menor que 9. Y finalmente, f de x sobre g de x. 9 menos x sobre x. El dominio de la función. Aquí hay una pequeña excepción. Va a ser el dominio parecido, pero nosotros vimos algo, que cuando x valga 0, cuando haya una forma indeterminada, por ejemplo, 9 entre 0, o aquí lo voy a poner, 9 entre 0, 10 entre 0, x entre 0, lo que sea 1.000.000 entre 0, es una forma indeterminada, no queremos eso. Entonces aquí debemos añadir una pequeña excepción. Van a ser todos reales
menores que 9, como 0 está a la izquierda de 9, también lo debemos de considerar. Aquí está 0. Tenemos que agregar entonces, deben de ser menores que 9 y aparte, x tiene que ser distinto de 0. Este es el único caso en el que se agrega una pequeña excepción cuando tenemos una división, una fracción, porque este denominador puede ser 0 y nosotros no queremos ceros en nuestras funciones. ¿Vale y vale? Entonces, con estos consejos que les estoy dando, les estoy pasando, vamos a empezar a revisar ejercicios como en el examen. Estos son de pruébate. Bueno, aquí hay algo que no sé por qué viene y no lo incluyen en el temario. Pero bueno, es algo parecido a buscar un valor de una función. Les dicen, te dan una función, f de x igual a tal. F de x igual a 5x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, cuál es la forma de la función f a menos 1? Lo que haces es, sustituyes en todos los lugares donde aparezca x con a menos 1. Desarrollas, simplificas y se acabó. Quedaría entonces 5 por a menos 1 al cuadrado más 3 por a menos 1 menos 2. Desarrollas este binomio al cuadrado. 5 por a cuadrada menos 2a más 1 más 3a menos 3 menos 2. 5a cuadrada menos 10a más 5 más 3a menos 3 menos 2 menos 5. Términos semejantes. 5a cuadrada menos 10 más 3 menos 7a. 5 menos 5, 0. Y listo. El inciso sería ¿dudas de lo que hice? ¿Qué pasó, Nancy? ¿Cuál es la duda? Dice menos 2a. Esto es el a menos 1. Es un binomio al cuadrado. Entonces, la forma de desarrollar esto es el cuadrado del primero, como es el signo negativo, se arrastra. Menos doble producto del primero por el segundo. A por 1. Más el cuadrado del segundo. Simplificas. A cuadrada menos 2 por a, 2a. 2a por 1, 2a más 1. ¿Vale? Yo me salté pasos. Fue lo único que hice. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio de esta función van a ser todos los reales. Es un polinomio.
Sí, siempre que aparezca así, o sea, este -1, tómalo como un término por separado. Acuérdate que cuando estábamos viendo las diferencias perdón, binomios, pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, X más Y, o pueden ser, este, por ejemplo, X-1. Puede haber combinaciones medio extrañas. Pueden ser incluso X+1 más X-1. Esto ya también es un binomio. Los términos están medio extraños, pero también se pueden ver como una unidad por sí sola. Ujú. Entonces, sí, siempre que tengas esta forma, se entiende que es un binomio. Lo que les decía en la clase de productos notables y factorización es de que se aprendieran este método. Ya vieron aquí, de repente apareció un binomio al cuadrado. Entonces, apréndanse bien cómo desarrollarlos por productos notables, para que no estén haciendo la multiplicación. ¿No? ¿Alguna otra duda, muchachos? Si no, para pasar al siguiente ejercicio. Dale pues. Entonces, esto es para ustedes. Me van a decir entonces el inciso correcto. ¿Cuál es el dominio de la multiplicación de las funciones? Y aquí les dan las funciones. Raíz de -1 y 1 entre X. Lo que yo les recomiendo hacer es, traten de graficar las funciones. Ayer vimos varias formas de cómo medio memorizarse las gráficas. Entonces traten de graficarlas. O si no, traten de encontrar el dominio de cada una sin graficar. Yo les recomiendo graficar porque pues siempre, bueno, al menos yo aprendo mejor y entiendo mejor viendo las cosas que imaginándomelas. Entonces, pues igual en el dominio. Si ves las gráficas, pues es más evidente para ti cuál es el dominio. O si no quieren encontrar los dominios por separado, hagan la operación que les indican y ya. Entonces tienen que encontrar el dominio de esta cosa. Les voy a ayudar un poquito. Esta es una parábola invertida. Ujú. A ver, aquí mi Catherine dice que es el C. ¿Ok? Esta es una parábola invertida. Sí, parece sencillo, pero no lo es tanto. Y esta función es de la siguiente forma. Es si x es igual a 1, es 1. Ajá. Entre más pequeño sí es así.
Es de esta forma, esta gráfica, la g de x. Y f de x es una parábola que va hacia atrás. Los demás muchachos, ¿cómo van? Ok, Nancy, sí, híjole. Va a ser difícil que sigas si no viste la clase de ayer. A ver, ahorita vemos. Bueno, sí, ya, como les decía, ya en este punto es de que traten de faltar, no faltar, traten de seguir la clase lo más al corriente que puedan, porque sí es, sobre todo este tema de sacar dominios, es complicado. Aunque dice Caterina, es que yo creo que en esa, que es esa, por lo que dijiste de la desigualdad, y cuando tenemos una exactamente. Mira, bueno, chequen ahora sí todos. Pongan atención, porfis. Tenemos esta función, esta expresión. Nos está diciendo que hagamos una multiplicación de funciones f de x por g de x. O sea, tenemos 1 menos x raíz cuadrada por 1 sobre x. ¿Esto qué quedaría igual? Raíz de 1 menos x sobre x. Lección que les di hace un momento. Cuando tengan una división, entonces nosotros debemos de descartar por defecto cuando esto sea igual a 0. Aquí es directo. No hay no hay algo que le esté sumando al x, por ejemplo, un más 1 o un menos 3, no sé. Ujú. Aquí es directo. Entonces, igualamos al denominador a 0 y encontramos el resultado. Aquí cuando x valga 0, entonces ya lo tenemos que indicar explícitamente que ese número no puede estar contenido en el dominio. Aquí, por ejemplo, dice todos los números. De entrada descartamos este inciso, el B. Y en el D lo mismo. Está indicando que son todos los números mayores que 1. Aquí tenemos ya una de las restricciones. Excepto x igual a 0, que es lo que nosotros tenemos arriba. ¿Qué pasa con el numerador? Nosotros también dijimos algo importante. Cuando tenemos funciones con raíces cuadradas, f de x igual a 1 menos x,
tenemos que buscar que esta parte, esta desigualdad, vamos a formar una desigualdad, sea mayor o igual que 0. Siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, resolvemos la desigualdad. 1 mayor o igual que x. X tiene que ser menor o igual que 1. Por eso les decía que la gráfica de la función era esta. Es una parábola que está hacia la izquierda, graficada hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Esta desigualdad nos da la definición de la función. ¿De cuál función? De f. El dominio de la función f son los números reales menores o iguales que 1. La intersección, bueno, la intersección de esta multiplicación, de los dominios de esta multiplicación, en esta multiplicación, nos va a dar el dominio general. Entonces, van a ser el dominio que encontramos, incluyendo la excepción que encontramos también al principio. Inciso C. Así de inocente como parece, como se ve, tiene varios conceptos ya detrás. Entonces, lección de vida. Cuando tengan división entre C, de una división, ya de entrada tienen que igualar a 0. Y ahí van a encontrar una de las restricciones. Y si tienen una raíz cuadrada, tienen que hacer una desigualdad. La desigualdad tiene que ser mayor que 0. La resuelven y esas van a ser las condiciones del dominio. ¿De acuerdo, muchachos? Siguiente ejercicio. Esta se llama función compuesta. Este tipo de funciones se llaman compuestas. Nos dan una función, bueno, nos dan dos tipos de funciones dentro de una. Y nos dan una condición en la que se cumple en cierto intervalo. Por ejemplo, aquí dice que es x menos 3 más 1. O sea que hay una parábola. La parábola está dibujada a partir de x menor que 0. O sea, hacia acá. ¿Y qué pasa cuando x es mayor que 0? Se cumple esta condición. Es una recta. Entonces tiene más o menos una forma así. Es una función compuesta. Y esta g de x pues es una recta con pendiente 3 y ordenada al origen en menos 2. O sea, más o menos por aquí, pendiente 3, algo así. 3 avanza 3 hacia arriba y 1 a la derecha. Estoy borrando. Esta recta va por aquí. Entonces, así a simple ojo, podemos ver que los números reales, más bien a la intersección del dominio entre estas dos funciones, van a ser los números reales. Todos. De aquí hacia acá, está definida por esta condición. Desde 0 hacia la derecha está definida por esta condición. Aquí nos dicen determinar el valor cuando f de 0, cuando f vale 0 en x y g vale 0 también en x. Entonces aquí hay una condición que nos está dando información importante. X tiene que ser igual a 0. Entonces descartamos esta parte de la función, ya que aquí
La función f está definida en la primera parte solo para el intervalo menor que 0. Entonces únicamente tomamos la recta de esta recta. F de x va a ser igual a x menos 1. Y g de x igual a 3x menos 2. Sustituimos los valores que nos están dando. O sea, cuando x es igual a 0. 0 menos 1 y 0 menos 2. Se están sumando entre ellos estos dos. Menos 1, menos 2. O sea, inciso C. ¿Dudas de este, chicos? Esto ya es mucha observación. Bueno, acá. Los demás. Ahorita sí les pido la máxima de su concentración, la máxima de su atención, por favor. Les digo, o sea, el concepto de álgebra, esta parte es sencilla. Lo complicado está acá. Sacar dominios de funciones. Sí, es mucha práctica de sacarlos, bueno, de entender los dominios de las funciones por separado, para que ahora sí ya puedas encontrar los dominios cuando se están juntando, cuando se estén sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Porque eso es lo que les van a preguntar. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte de álgebra de funciones. Vamos a ver algo que se llama composición de funciones. Es algo, pues, mucho más fácil que lo anterior. Dan dos funciones, una función f y una función g. Y queremos definir a partir de ellas una función nueva. Se le llama composición de funciones a esa función nueva. Y se denota de esta forma. Esta es su notación. F, circulito G de X. O sea que esta parte va a crear una nueva función. En términos de la variable X. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Cuando tienen F circulito G, sustituyen toda la función G en la función X. Esto no es lo mismo que si tuvieran G circulito F. Ajá. Son resultados distintos. Si ustedes lo intentan, les van a dar resultados distintos. Entonces tengan cuidado en cómo hacen en el orden de las operaciones. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí les dan estas cuatro composiciones. F circulito G. ¿Qué significa? Lo que está en G de X, toda esta parte la vas a sustituir en donde aparezca X en F. Entonces, la función F es igual a X más 3. Entonces, vamos a tomar a la función G y la vamos a sustituir en todos los lugares donde aparezca
X en la función f. F, g de x es igual a x menos 1 más 3. Y tan tan. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y que si quieren quitan los paréntesis porque pues no hay otra cosa que hacer. Y listo, ya si quieren hacer álgebra acá, si les pide el ejercicio hacer álgebra, la hacen. Si no, pues hasta ahí se queda. Exactamente, es solo una sustitución. Ya vieron que es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando tienes g de f de x? Tomamos la función f y en ella sustituimos todo lo que está en f. X más 3, x más 3, menos 1. X más 3, x más 2. ¿Sí? Y tan tan, se acabó. Ese es el tema de composición de funciones. Creo que está muy sencillo, ¿no? ¿Qué harían, por ejemplo, en este? Pues lo mismo. Toman a la función f y dentro de ella sustituyen lo que está en f. O sea, x más 3 más 3. Esto es como si fuera x. Simplifican. X más 6. Y bueno, les queda como ejercicio hacer esta. Esta está más complicada. G composición, G. Bueno, es más complicada porque les queda una cosa más fea. ¿Vale? Y aquí, bueno, ¿cómo quedaría este? Háganlo ahorita de ejercicio. Tendrían que hacer lo siguiente. La más interna es la función h, que es la que está hasta la derecha. Le sigue la función g y después la función f. Ujú. Entonces tienen que hacer tres tipos de sustitución. Dos sustituciones, perdón. La función base será h. Entonces háganlo, por favor, y lo suben a WhatsApp. Y bueno, en lo que lo hacen, una vez más les pido que, que traten de no faltar ya a partir de aquí, porque sí, bueno, esto de funciones, pues sí, estuvo medio pesado. ¿Qué otra cosa va a estar pesada? Mm, de trigonometría, tal vez un poco. En trigonometría porque tienen que aprenderse muchas cosas, muchas fórmulas. Aquí casi no nos hemos aprendido fórmulas. Ajá. O sea, te alcanzo las reglas de exponentes y radicales. Y triángulo de Pascal y ¿qué más? Y otras cositas por ahí. No recuerdo bien, pero ha sido muy poco. Pero en trigonometría ahí sí va a ser una de fórmulas que nos vamos a desesperar de tanto que hay que aprender.
Entonces les recomiendo ir haciendo sus acordeones. Ok, Catherine. Hazlo poco a poco. O sea, sustituyes uno en otro. Lo que está en h de x, sustitúyelo en g de x. Y después ese resultado lo sustituyes en f. No sé si me di a entender. Sí, son puras sustituciones, ¿va? Ok, les ayudo con el primero. Ajá. Les ayudo con la parte más interna. Toman la función h de x y esta función la van a sustituir en g de x. O sea, en donde aparezca x solita, lo van a sustituir por todo lo que está en h. O sea, 2 por x menos 4 menos 1. ¿Sí, Nancy? Haces el álgebra aquí, reduces, simplificas y te pasas a la siguiente. Es lo mismo. De estos ejercicios sí he visto en el examen. Bueno, los he visto en guías de estudio. Y está raro porque no lo indican así explícitamente en el temario. Y viene. Y sí me queda así de, ay, se pasan. Pero bueno, según yo sencillo. A ver, vamos a revisar. Dos x menos 8. Ok, está bien. Ok, ahí Catherine, tienes un binomio al cuadrado. Ajá, en f de x. Entonces tienes que desarrollar ese binomio al cuadrado. No, no, aquí, bueno, o sea, lo que tú estás haciendo es, el resultado de uno lo vas a meter en otro.
Entonces, este cálculo, esta reducción que tienes que hacer aquí, la tienes que ingresar en F. En donde aparezca X, lo sustituyes por todo este chorizote. ¿Ah? Sí, o sea, sí tienes que sustituir, pero también reducir. Hacer el álgebra para simplificar un poquito. Vamos a ver, Nancy. Cuadrado del primero, ok. Todo el producto del primero por el segundo. Ok, aquí hay una confusión. ¿Estás bien? Nada más que hay una confusión en el binomio al cuadrado. Ok, te lo explico rápido. Si tú tienes una suma al cuadrado, ¿qué haces? Tomas el primer término al cuadrado. Después, sacas el doble producto del primero por el segundo. Es el producto, ¿eh? Y tomas el segundo término al cuadrado. ¿Qué pasa con la resta? Es lo mismo, pero aquí cambia el orden de los signos. A cuadrada, 2a por b. No estamos trayéndonos el signo de b. Nada más estamos poniendo b y b cuadrada. Y los signos van a ir alternados. Más, menos, más. Siempre van a ir así. ¿Ok? Este signo negativo viene de acá. Aquí siempre es positivo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el resultado. Vamos a desarrollar el resultado. Serían 2x menos 8 menos 1, o sea, 2x menos 9. ¿Mm? Este es el resultado de G circulito H. O sea, esta parte. Nos falta F circulito. O sea, F circulito G circulito H es igual a el resultado. Lo sustituimos en donde aparezca X en la función F. 2x menos 9 al cuadrado. Y esto es un binomio al cuadrado, entonces quedaría el cuadrado del primero. Todo esto es A. Y el número solito es B. Entonces, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. 2x por 9. Más el cuadrado del segundo. 4x cuadrada menos 2 por 2 son 4. 9 por 4, 32. Más 9 por 9, 81. Ujú. Ahí nada más te equivocaste, por ejemplo, Catherine, en el signo de 36. Es negativo. Ah, no, de hecho es 32, ¿no? A ver, son 2 por 2 son 4. 9 por 4, 36. Ah, sí, sí es cierto. Sí es cierto. Sí, una disculpa. Sí, sí, sí. Sí, ahí la regué. ¿Vale? ¿Ya vieron entonces?
Sí, sí, tengan cuidado con el signo. Acuérdense que cuando es negativo, de lo que estábamos viendo hoy en la clase, en la mañana, cuando es negativo, entonces, acuérdense el binomio de Newton, que se van alternando los signos, más, menos, más, menos, más, menos. Ujú. Aquí es un binomio negativo, entonces tienen que alternar los signos. ¿Vale? Bueno, este ya es otro ejercicio que ya lo vamos a dejar así. En el examen les van a preguntar a lo mejor que hagan una composición de dos funciones nada más. Aquí está tres, pero en el examen les preguntarían de dos tal vez. Ujú. Y el chiste de la composición es de que hagan la sustitución y después hagan el álgebra. Sí, sí, vienen más sencillas. Entonces, a lo mejor les preguntan algo como esto. Ujú. Que una sencilla la sustituyan dentro de otra, pero tenga que hacer, por ejemplo, ahí binomio al cuadrado para obtener el resultado. Sí, son más sencillas. Aquí nada más fue como ejemplo para que entendieran el concepto. Pero sí, en el examen les van a preguntar a lo mucho de dos. Y ya. Por eso este ya no lo quiero tocar. Está ahorita más complicado. De hecho, en este caso, tienen que ir en sentido inverso. Lo que hacemos nosotros era encontrar esto. Ajá. Y creamos a partir de él una nueva función. Y vamos en este sentido. Ahora nos dan el resultado y tenemos que ir en sentido inverso. Ujú. Bueno, si quieren, cópienlo y ya lo intentan hacer. Si tienen duda, me dicen. Bueno, ¿esto por qué lo puse aquí? Esto vamos para acá. Ok, ahí está. Tienen que encontrar las funciones por separado. Ujú. Dijimos que es f de g de h de x. Entonces, por donde empiezan a operar es por la función más interna. Entonces, siempre encuentran cuál es el más chiquito. Aquí les doy una ayuda. H de x va a ser igual a x más 4. Ujú. Ahí traten de resolver lo demás. Esto vamos para acá, no sé por qué está aquí. Eh, bueno, vamos a dejarlo ahorita ahí y vamos a retomar. Funciones trascendentes. Ya les hablaba sobre los tipos de funciones que eran de dos, se clasificaban en dos grandes grupos. Las funciones algebraicas y el otro tipo son las funciones trascendentes. Estas funciones trascendentes abarcan a varios subgrupos, las trigonométricas inversas, la exponencial, la logarítmica. Ujú. Entonces ahora vamos a estar viendo este subgrupo, el subgrupo de las funciones trascendentes que son exponenciales y logarítmicas. No los vamos a ver a detalle, esto es un tema muy amplio. No lo vamos a ver en detalle porque en el examen no viene así. Lo único que les preguntan es sacar dominios y rangos de esas funciones, saber cómo son y cómo encontrar sus dominios. Entonces, esas son las funciones
trascendentes que van a venir. Empezamos con la función exponencial. Yo les comentaba ayer que es un tipo de función que su gráfica indica que hay un crecimiento muy acelerado, muy rápido. Ajá. Crece muy, muy rápido. Más rápido que una parábola. Ajá. Son funciones que crecen muchísimo, muy, 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 muy rápido. Entonces, ¿qué forma tienen? De forma general, esta es su función. Ya las conocen. Tienen una función, un número A base. ¿Por qué estoy pintando en azul? A ver, espérame. Ahí está. Tienen una base elevados a una potencia. Ya lo estuvimos viendo en leyes de exponentes y radicales. Entonces, este número que está aquí, esta potencia es la que está haciendo que crezca muy rápido la función, que se esté yendo muy, muy, muy rápido. Conforme tú le vas dando números a X, vas viendo saltos muy grandes en Y. Por ejemplo, en el número X1, apenas si creció un poquito la función. En el número 2 creció un poquito más. Pero ya para el número 3, ya notamos un incremento considerable en el eje Y. Ya para el 4 y para el 5, ya es muy marcado este crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una función exponencial. Una función exponencial crece muy rápido. La gráfica, de forma general, es esa. Es una curva que tiene un crecimiento lento en los números negativos y de repente, ¡pum!, se dispara. Igualmente, si es una exponencial negativa, a lo mejor viene decreciendo bien rápido y de repente se calma. De repente se tranquiliza. Así como, exactamente, como el COVID, como la economía de México. Va decreciendo así de forma exponencial inversa. ¿Vale? Esa es la gráfica de la función exponencial. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta, por ejemplo, es 2x. 2 a la x. Tendría un comportamiento de este estilo. ¿Qué va a pasar en el otro ejemplo? Cuando tiene un signo negativo en el exponente. Vamos a darle un poquito de números. X, 2 a la menos X. Por ejemplo, si le damos el número 1, sería 2 a la menos 1. O sea, un medio. ¿Qué pasa si le doy 0? 2 a la menos 0. O sea, cualquier número elevado a la 0 es 1. No existe el 0 negativo. Ahí lo escribí, pero no existe. Es 0 siempre. Esto sería 1. ¿Y qué pasa si le doy menos 1? Menos menos 1. O sea, 2 a la 1, o sea, 2. Entonces, cuando X es positivo,
la función crece poquito. Y cuando el x es negativo, la función crece mucho. O sea, tiene un comportamiento inverso al anterior. Ajá. Este signo negativo cambia el comportamiento de la función. Si tiene positivo, la función es creciente. Acuérdense de lo que vimos ayer. Creciente. Y si tiene signo negativo en el exponente, es decreciente. Ujú. Este es un tipo de función exponencial especial. Este número se le conoce como número de Euler. Número de Euler. Y es una función exponencial igual, similar. Tiene su gráfica, que de repente sube, sube, sube. Ujú. Siempre las funciones exponenciales van a cruzar. Cuando no tienen nada agregando, cuando están así solitas, siempre van a cruzar al eje Y. Este es el eje Y. El eje X aquí medio feo que lo dibujé. Esto es X y este Y. Siempre van a cruzar al eje Y las funciones exponenciales cuando no tienen nada en cero. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque cuando lo sustituyes a la 0 va a ser igual a 1. 2x lo sustituyes como 2 a la 0 igual a 1. Siempre cruzan al eje en 0. Al eje Y en 1 cuando x vale 0. Si están así solitas. Aquí vamos a otros ejemplos. ¿Cómo serían estas gráficas? Esta primera, ya vimos cómo es su comportamiento en el ejemplo anterior. Cuando tiene un signo negativo, en el exponente, la función se vuelve decreciente. Va cayendo bien rápido como quisiéramos que descendieran los números de contagiados de COVID. Es lo que desearíamos que fuera, pero pues no. Esta siguiente, fíjense que aquí tiene un más 2. Este más 2, ¿se acuerdan de la recta? Ayer que estábamos viendo y igual mx más b. Y decíamos que esta b era el ordenado al origen. El origen era el punto en donde cruzaba al eje y desde donde empezábamos a contar. Desde donde sabíamos que iba a estar la gráfica creciendo o decreciendo. B podría ser positivo o B podría ser negativo. En este caso es lo mismo. Cuando tengan un número solito, un número entero solito al lado de una función, este número solito les va a decir cuál va a ser su ordenada al origen. ¿Desde dónde va a empezar a crecer? Entonces, está muy largo. Ubican en dónde está el punto 2. 1, 2. Y a partir de aquí, la función va a estar creciendo. Y se va a ir hacia arriba. Ajá. Esto es X. Este es Y. Este es el punto 2. Es como si subiéramos el eje sobre donde empieza a crecer la exponencial, 2 unidades hacia arriba. Cuando tengamos un número entero que multiplica al exponente, lo que va a hacer
son dos cosas. O que crezca todavía muchísimo más rápido, o que crezca un poquito más lento. ¿De qué depende que crezca un poquito más rápido o un poquito más lento? Del tipo de número que está multiplicándolo. Si el número es una fracción, va a hacer que crezca lento. Lento dentro de su rapidez. Aquí sí tienes una fracción A entre B. Y si tienes un número entero, como ya los hemos visto, desde iniciando en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, entonces la función va a crecer muchísimo más rápido. Y aquí estaría, por ejemplo, la función e de x. Esto sería a entre b por e a la x. Y esto sería c por e a la x. Nos faltan estas dos funciones de aquí. Vamos a copiarlas y pegarlas para ver cómo es su gráfica. Ahí está. Colorcito. Ahí está. Nos faltan estas dos. Esta de aquí y esta de acá. ¿Qué va a pasar cuando tenemos un signo negativo pero afuera del exponente? Lo que va a hacer es que va a invertir los resultados como si fuera un espejo sobre el eje X. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? La función e a la x ya la conocemos. F de x igual a e a la x. Dijimos que crece muy lento del lado de los negativos, cruza allí en el punto 1 y de repente, pum, se dispara. Entonces, voy a dibujarlo también acá. Crece muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Cruza 1 y de repente, ¡chin!, se va hacia arriba. Cuando tengan un signo negativo, lo que va a hacer es como si fuera un espejo sobre el eje X. Va a invertir los resultados. Esto es e a la x y esto es menos e a la x. Hace un efecto de espejo. Y bueno, finalmente, si tenemos un número, está invertido el resultado y aparte el exponente también está invertido, ¿se acuerdan qué pasaba en este caso? La función crecía por acá y de repente se acostaba. Entonces va a ser algo muy parecido aquí. La función crece, 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 crece y de repente se acuesta. Son transformaciones, se les llaman transformaciones de funciones. Entonces, esta parte de aquí le corresponde esta gráfica. Esta es la función menos e a la menos x. En las diapositivas de la clase anterior, déjenla abro. En las diapositivas de la clase anterior yo los mencioné que había, bueno, vimos una tablita y en esa tablita les dije, esas son transformaciones que vamos a ver después. No les quiero tocar ahorita porque no tienen sentido. Entonces, este es el momento de sacar esas notas, esa tablita. Dejen que abra
la diapositiva, la presentación de la clase de pasada. De todos modos, la pueden checar ahí en las notas de clase, que creo que sí la subí ayer, si no, ahorita se la subo. Están casi hasta el final. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, ¿Dónde está? Aquí está. Estas, transformaciones básicas de funciones. Y aquí nos dan una explicación textual de qué significa, por ejemplo, cuando hay un signo negativo en la función, cuando hay un desplazamiento hacia arriba, un desplazamiento hacia abajo, un corrimiento a la derecha, un corrimiento a la izquierda, etcétera. Las funciones con los signos puedes hacer muchas cosas, puedes manipularlas. Entonces, se las dejo aquí para que comparen lo que nosotros nos dio con los resultados que vienen en la tablita. Revisen esta tablita porque en el examen les van a poner a lo mejor gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas, pero se las van a poner con transformaciones, con un desplazamiento, con un corrimiento, etcétera. Entonces, chéquenlo esto y a partir de ello van a entender un poquito mejor este tipo de movimientos que estuve haciendo aquí. ¿Sale, muchachos? Ahorita ya nada más nos falta ver el logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Que es una función logarítmica, y ver su gráfica y ejemplos también de ella. Unos ejemplos rápidos de ella y se acabó. Con eso terminaríamos de cubrir el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Mañana entonces veremos logaritmo y bastantes ejemplos. Ejemplos, 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 ejemplos. Ya ven, aquí son puras gráficas. No les viene en otra cosa. Es de pura observación. ¿Vale, pues? Sí, mañana clase en la mañana todavía, Ana. Sí, mañana todavía, porque nos falta cubrir lo de la factorización, todavía nos faltan bastantes cosas de factorización. Y bueno, entonces, los que no los veo mañana temprano, pues ya, bueno, todos los veo mañana, pero bueno, ya me despido, ¿vale? No sé si tienen alguna duda antes de terminar la clase. ¿Todo bien? Vale. Entonces, mañana revisamos funciones logarítmicas y ya un montón de ejercicios de funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Vale? Entonces, tengan bonita noche, descansen todos y nos vemos mañana, ya sea en la mañana o en la tarde. ¿Vale? Buenas noches a todos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Deja de compartir, ahí está. ¿Y qué más falta?